El M-19 fue el directo causante de la más, digamos, atroz y bárbara de los acontecimientos que se tenga recuerdo, aunque ha habido tantos por parte de las guerrillas, Rubén, que ha habido tantos, sino que este tiene una connotación especial porque estaba toda la rama judicial allí. En ese entonces el Palacio de Justicia tenía la Corte Suprema, que era como el organismo máximo que existía en Colombia. No estaban todos los poderes, las ramas que están hoy, las cortes de hoy, perdón. Estaba la Corte Suprema de Justicia. Bien, entonces pues allí se confluían en ese edificio, ahí en la Plaza de Bolívar, las principales sedes de la Sala Constitucional, de la Sala Penal y todo esto de la Corte Suprema. Los 6 y 7 de noviembre de ese año 85, pues fueron 28, 30 horas de infierno, de apocalipsis, de muertos, de tragedia, causada, claro, por el M-19, que le estaba haciendo un favor muy bien pago, multimillonariamente bien pago, por parte de Pablo Escobar y sus secuaces, quienes buscaban acallar o frenar la extradición de narcotraficantes de Estados Unidos, y buscaron en los terroristas del M-19 pues la fórmula ideal, digamos, por un lado. Y además el M-19 arguía que Belisario Betancur, que era el presidente, había incumplido los acuerdos de paz y que le estaba faltando a la palabra, a lo suscrito con ellos 2 años antes, creo, en el año 84, y que entonces le iban a hacer un juicio político, un juicio público al presidente Betancur, ¿cierto? El caso es que pues eso está bien documentado, bien analizado. Claro, cada cual habla de acuerdo a cómo le vaya en la fiesta. Petro, por un lado, dice que el M-19 fue una jugada, eso fue algo genial, lo que hizo el M-19 con los bandidos de Luis Otero, otro que se llamaba Antonio Alvarado, creo que también estaba Vera Grave ahí estaba Vera Grave, ¿cierto, Rubén? ¿Cómo? Vera Grave también estaba ya echando bala, ¿no? ¿Quién? Vera Grave, Vera claro. Grave. Ella, Vera Grave, hoy alta comisionada delegada para los diálogos con el ELN. Imagínense esa comisionada para esos Sí. diálogos. Qué belleza. Bueno, Bien, grave estaba el ella, asunto, ¿no? ministro de... Sí, Luis Otero, otro que llamaban Marales, otro Hacking, un tal Alfonso Hacking. Había otro, el Becio, un tal El Becio, Guillermo El Becio, sí. Irma Franco, bueno, un poco de bandidos de estos. Y el comandante, el ministro de Defensa era Miguel Vega Uribe. El comandante de las fuerzas militares era Augusto Moreno. El comandante del ejército era Rafael Zamudio Molina. El comandante de la Brigada 13 estaba ahí, Jesús Armando Arias Cabrales. Y había una serie de coroneles, pero el coronel que tomó el protagonismo mayor fue Plazas Vega, si no estoy mal, Alfonso Sí, Plazas Vega. Alfonso Plazas Vega, Sí. sobrino de Miguel Vega Uribe. Bueno, sí, él fue como el hombre encargado de la retoma del Palacio de Justicia, y justamente ahí es donde Petro se agarra, y los izquierdistas mentirosos, tramposos, que creen que la gente traga entero, entre ellos Petro, se agarran de que la retoma fue la que causó la mayoría de los muertos. No, a los magistrados los mató el M-19, dicen hoy los hijos de los magistrados. Y muchas comisiones de investigación que se han hecho, Rubén. No solo, vamos a ver varias notas para que ustedes, queridos oyentes, hagan cuentas. A los que todavía, a los que no conocen la historia
y creen a pie juntillas lo que dice Petro, pues los invito a que vayamos viendo las primeras 3 notas. Justamente, sí hubo exceso de fuerza en la retoma, Rubén, eso también es indudable. El ejército también cometió muchos atropellos, desapareció mucha gente, porque acuérdense que por lo menos cuando fue la toma, arrancó a las 11:30 de la mañana, más o menos, había entre 300 y 330 personas que fueron tomadas de rehenes inicialmente. Muchos alcanzaron a salir, pero muchos, más de la mitad, salieron de esos 330, huyendo despavoridos, ¿cierto? Pero los que quedaron se vieron enfrentados al fuego cruzado del ejército, que brutalmente retomó el palacio. Eso hay que también decirlo, Rubén, porque la retoma fue brutal. Las imágenes no las puedo borrar, no se pueden borrar. Unos tanques, unas tanquetas del ejército destruyendo las puertas a punta de bombazos y de disparos, y helicópteros por el techo, granadas. Eso fue espantoso desde el punto de vista de cómo se adelantó el operativo. Entonces, de ahí se agarran, entre ellos el mentiroso presidente Petro, para intentar cambiar la historia diciendo que no, que la mayoría de los magistrados murieron por cuenta del ejército colombiano, cosa que es absolutamente falsa, mentira. Eso nunca fue así. La versión de Petro ha sido discutida enormemente, contradicha enormemente por falsa, por mentirosa. Los magistrados Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema, Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano, Darío Vázquez Gaviria, José Eduardo Génico, Ricardo Medina, Alfonso Patiño Rosselli, Carlos Medellín, Fanny González, Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil fueron asesinados por el M-19, el grupo terrorista M-19, que a la mayoría les dio disparos de gracia en la nuca, en la cabeza, metralla para estos colombianos, que su único delito era ejercer la ley, ejercer la autoridad encarnada en el Poder Judicial. Eso era lo que hacían los magistrados, Rubén Darío. En el caso particular del magistrado Manuel Gaona, pues ha habido todas las discusiones que usted se pueda imaginar, porque Petro insiste en que a él lo mató el ejército, pero entonces su mismo hijo, el magistrado Gaona, ¿cómo es que llama el hijo de Manuel Gaona, Rubén Manuel? Carlos Gaona, bueno, sí, pero ha sido muy nombrado en los últimos días precisamente a raíz de sus apreciaciones. Ahora, bueno, minutos atrás lo están entrevistando en Caracol. Sí, él contradice totalmente, y no solo él, los hechos contradicen lo que dice Petro, porque, por ejemplo, hay testigos, vamos a presentar ahorita esos videos, testigos que salieron, pues afortunadamente lograron salir con vida, y que vieron de primera mano y de primera fuente cómo fue asesinado el magistrado Gaona, con un disparo de gracia, simple. Pero Petro dice que no, que hubo una bala que lo mató del ejército, pero su hijo, el del magistrado Mauricio Gaona, dice, pues esa bala tuvo que haber hecho curvas de 90 grados, giros de 180 grados, atravesar no sé cuántas puertas, cuántas columnas, para poderle pegar exactamente en la cabeza a mi papá. Rubén, explíqueme eso usted, ¿cómo una bala del ejército desde un punto lejano a donde se encontraban los magistrados en un baño, creo, presos, y por el incendio y por las balas, como una bala justo atraviesa todos 10, 15, 20, no sé cuántos metros, y da la vuelta y hace el giro y tal, y le pega en la cabeza al magistrado Mauricio Gaona? Eso no tiene ningún sentido, lo que dice el bandido del Gustavo Petro. Así que vamos con las primeras notas para no alargarnos, y arrancamos con esta de hace unos años. Carlos Medellín, hijo de Carlos Medellín, el otro de los magistrados que fue asesinado ahí, le dijo a Petro en su propia cara: usted es un esquizofrénico, un asesino y un cobarde, a propósito de los hechos del Palacio de Justicia. Esa nota es bueno volverla a traer a cuento, porque Carlos Medellín, ¿se acuerda de Carlos Medellín, hijo? Perfectamente, claro, estaba... Hoy lo estamos escuchando hace unos minutos.
hijo catedrático y en fin, también creo que ocupó cargos públicos, fue ministro de Justicia. Fue No ministro de Justicia, sí señor. Este señor le dijo a Petro eso: asesino, esquizofrénico, cobarde, le dijo, y lo tenía a Petro ahí a 2 metros y Petro callado, en silencio este bandido. Bueno, vamos con esa primero. Luego viene otra donde el magistrado Carlos Betancourt, sobreviviente del Holocausto del Palacio de Justicia, dice clarito, categórico: el M-19 asaltó el Palacio de Justicia por orden de Pablo Escobar Gaviria. Punto. Ahí no hay tía, ahí no hay que no. Carlos Betancourt, magistrado sobreviviente del Holocausto, lo dice. Y esta otra, donde Petro dice: no, es que eso fue una genialidad la toma por parte de Otero, dice este bandido. Fue una genialidad esta delincuencial afirmación de Petro de hace unos años, pero la sigue repitiendo ahora, pero la nota que vamos a ver es de hace unos años. Incluso en algún momento Petro dijo que era heroico lo que había hecho el M-19 en su momento. Sí, justo eso, Rubén, heroico y genial, pero miro, va la cuarta para que ustedes, queridos televidentes, vean cómo es la cosa. En esa cuarta nota se le recuerda a Petro cómo el magistrado Chaverra, el anterior presidente de la Corte Suprema, anterior al que está hoy día, ¿te acuerdas, Rubén? El que nos encontramos en el aeropuerto, el doctor Chaverra, Gerson Chaverra. Sí, señor, que amablemente nos regaló ahí unos minutos y conversamos ya hace unos años, sí señor. Él, en una visita que hizo Petro siendo presidente ya, allá a la Corte Suprema, hay un cuadro del Palacio de Justicia y tal, ahí en la oficina principal de la presidencia de la Corte, y Petro dijo: no, lo del Palacio fue una genialidad, eso fue una genialidad, delante de Chaverra. Obviamente Petro no tiene respeto ni por su propia madre, es un bandido que no se respeta ni a él mismo, y le falta el respeto al magistrado Chaverra, y el magistrado Chaverra le dice: no señor, eso no fue así, eso fue un holocausto, eso fue una barbarie lo que se cometió ahí en el Palacio. Y después Petro se la cobró cuando le dijo negro, ¿se acuerda, Rubén? Que perfectamente. Es que negro. Ok, entonces vamos con esas 4 notas para que entendamos un poquito mejor. Bueno, uno la entiende, Rubén, porque uno este tema lo ha manejado hace tantos años ya, y desde luego sigue habiendo muchas dudas y cosas, gente desaparecida, muchos civiles. Es que, Rubén, ahí había de los que se habla de 94 muertos, de 100 muertos, de 110 muertos. Bueno, hay especulaciones, no hay, digamos, un consenso en cuanto a la tragedia, al número de víctimas, pero murió mucha gente civil, mucha gente que no eran empleados, Rubén, muchos visitantes que iban a hacer una diligencia esa mañana de ese 6 de noviembre, iban a hacer una diligencia al Palacio de Justicia, y de pronto salía y corría, y el ejército ya tenía retomado toda el área, la Plaza de Bolívar, la carrera sexta, la carrera séptima, la calle octava, la calle novena, la esquina del Florero, y metan a todo el mundo a la esquina del Florero, y allá se armó la de San Quintín. ¿En qué sentido? En que el ejército, hay que decirlo, también hizo de la suya, Rubén. Eso no podemos, por lo menos yo no puedo dejar de decir que el ejército, en muchas de sus actuaciones en ese tema del Palacio de Justicia, también tiene una enorme responsabilidad en cuanto a decenas de personas de las cuales nunca se supo, desaparecieron. Hay registros que salieron vivas del Palacio de Justicia, caminando, cojeando, como fuese, en camillas, y luego aparecieron años después en fosas comunes, Rubén Darío. ¿Tiene algún comentario de eso? Sí, claro que sí. Es que dicen que no se sabe qué fue más criminal, si la toma o la retoma, por los excesos que cometió el ejército precisamente por eso. Sí, señor Rubén, eso también como ciudadano, como colombiano, a uno le duele también ese tema, porque, claro, eso no puede borrar la barbarie que cometió el M-19, desde luego que no, el M-19 fue el detonante del asunto. O más, claro, es que si no hay toma, no hay retoma. Exactamente, sí, así es, ese es el corolario. Entonces, si no hay toma, no hay retoma. Pero mire que he leído en estos días una versión de que
la seguridad del palacio se quitó a propósito esa mañana, la vigilancia se quitó por parte del ejército y de las autoridades policiales al Palacio de Justicia de forma intencional, porque ya se conocía que el M-19 se iba a tomar el palacio, y entonces se quitó la vigilancia para meter al M-19 en una trampa, es decir, dejémonos que entren y luego los matamos. Pero lo que no contaba el ejército era con la reacción brutal del mismo M-19, incendiando el edificio, matando a todo el mundo y finalmente derivando en esa tragedia gigantesca en que derivó este hecho que nos hizo conocer de manera triste y brutal a nivel mundial. Vamos con esas 4 notas entonces para entender mejor, y sobre todo la gente joven que todavía aplaude y se arrodilla y lame las botas de Petro, que no conocen la historia, Rubén. Las 4 primeras. Y tratar de darle alguna explicación histórica a algo que para nosotros, la toma del M-19 a un edificio sin vigilancia y tomar rehenes a personas civiles inocentes, es una actitud, Gustavo, una actitud esquizofrénica, es una actitud asesina y es una actitud cobarde. Eso fue lo que pasó ahí. Esa es la toma del Palacio de Justicia. La retoma del Palacio de Justicia y el holocausto, pues es aún peor, porque aún recuerdo las imágenes en medicina legal con todos los cadáveres de los magistrados y de los funcionarios. El próximo jueves se cumplen 40 años de uno de los episodios más dolorosos y perturbadores de nuestra historia, el holocausto del Palacio de Justicia, que le costó la vida a más de 100 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La crueldad de lo ocurrido en la toma guerrillera del M-19 y la brutal retoma que hicieron los militares pusieron en vilo la democracia. Uno de los poderes públicos había sido destruido en solo 28 horas. En nuestro tributo a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, que haremos toda la semana, hoy escucharemos la voz de un sobreviviente, el entonces presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur. Su relato es una reconstrucción minuto a minuto de esos trágicos acontecimientos. Ese miércoles 6 de noviembre fue una mañana lluviosa bogotana. El viernes anterior se había levantado el reforzamiento de la seguridad que acompañó la visita del presidente francés François Mitterrand. Carlos Betancur Jaramillo era para entonces el presidente del Consejo de Estado. Llegó a las 10 de la mañana y pasó a la cafetería en el segundo piso, acompañado de su amigo Gaspar Caballero. Llegando a la cafetería, me dice Gaspar: Carlos, ¿te diste cuenta que quitaron la guardia? Y teníamos toda la vigilancia del mundo, pues, y toda esa cosa. Pero como nosotros no éramos muy importantes, nos dejaron a la deriva y quitaron la guardia. Yo le dije: tranquilo, Gaspar, ya nos pueden matar tranquilos. Sus palabras fueron un presagio antes de tomar el primer sorbo de café. Oímos los primeros tiros, pero no sabían de dónde venían. El Palacio de Justicia, construido en 1979, era una mole de concreto gris que se alzaba sobre el costado norte de la Plaza de Bolívar. Tenía 4 pisos, con amplios salones y largos pasillos internos, con apenas 2 accesos principales, una gran puerta de acero reforzada que daba a la Plaza de Bolívar y otro ingreso en la parte posterior sobre la carrera octava. Eran los sótanos que servían como parqueaderos. Un laberinto y a la vez una trampa mortal durante las 28 horas que duró la toma y retoma a sangre y fuego. Guerrilleros del M-19 se toman el Palacio de Justicia.
Yo digo que una de las ustedes que permitieron que no me pasara a mí nada era que yo estaba en un sitio que ellos no estaban buscando. Ellos estaban buscando a la gente de la corte. El magistrado Betancourt sobrevivió 12 horas escondido en su oficina del tercer piso, mientras más de 35 guerrilleros del M-19, comandados por Andrés Almarales, jefe político de la toma, y Luis Otero, comandante del operativo, se tomaban el edificio. La corte tenía en el orden del día una cosa supremamente importante y era la ley de extradición. Los días previos a la acción fueron tensos para las altas cortes. Las amenazas a los magistrados por parte del cartel de Medellín aumentaron. El artículo 2 del Tratado de Extradición dice muy claramente que hará lugar a extradición todos los delitos que sean punibles. Las hipótesis de la alianza entre Pablo Escobar y el M-19 para ejecutar la acción armada tuvo peso posterior en el Tribunal Especial de Instrucción que se creó para investigar jurídicamente lo que ocurrió. La toma la hizo la guerrilla con el auspicio de Medellín, de los de gente de Medellín. Era que Pablo era el mandamás. Faltando una hora más o menos para empezar, para la hora en que se iba a discutir la ley de extradición, llega la guerrilla. Se apodera de todo. A las 11:45, las ráfagas de metralletas arreciaron. Ametralladoras. No podía ser porque era en alguna cosa muy seguida. Cerramos la puerta y lo primero que yo me preocupé fue de que no teníamos agua. Y entonces había una pecera con un Miami, esas maticas que crecen dentro del agua. Sí. Y entonces yo saqué el Miami y le dije a las secretarias, no me gasten esta agua, por si esto se demora, vamos a tener de beber. Supo que en las oficinas vecinas también estaban escondidos otros magistrados con sus equipos de trabajo. Se comunicaban con golpes o susurros a través de las paredes. Y si uno se arrastraba desde las ventanas, desde la ventana grande, uno podía ver hacia adentro. Yo me recé varias veces y lo único que vi en un principio fue un guerrillero, se dice que era guerrillero por el atuendo que llevaba, y él estaba en el costado norte del tercer piso, con un arma y con pasamontaña. 1:30 de la tarde. Mientras la televisión de la época mostraba los primeros sobrevuelos de los helicópteros en su intento por aterrizar en la azotea, la intensidad del tiroteo y el estallido de granadas aturdidoras hacían pensar a los escondidos, a fe ciega, que serían rescatados. El ingreso de la autoridad por la azotea produjo una cosa beneficiosa para algunos de nosotros, y fue que quedaron en un sándwich los guerrilleros. Los que entraron por la azotea y los que habían subido desde la cafetería. Corriendo para abajo. Extra. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Comando Iván Marino Ospina está bajo las órdenes del guerrillero Luis Otero. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, que se llamó la Operación Colombia, en una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del M-19, un grupo logró hacer un túnel
en la ciudad de Bogotá hasta los almacenes de depósitos de armas del ejército y sacó 5.000 armas. Los guerrilleros se mueven por los 4 pisos del edificio y buscan a los principales magistrados para tomarlos como rehenes. El responsable político era el que había sido nombrado comandante del M-19 en 1985, Álvaro Fayad. Álvaro Fayad, que toma la decisión de hacer la toma. Había la presunción que el ejército iba a intentar a sangre y fuego retomar el palacio. Y por tanto todo el armamento y el equipo de la gente estaba dispuesta hacia mantener la toma. El primer problema consiste en que uno de los 3 grupos no entra por 3 minutos. Ese grupo se salvó. El combate en el interior y los alrededores del Palacio de Justicia continúa. Las armas automáticas siguen cobrando víctimas. Varios vehículos blindados de la Escuela de Caballería llegan a la Plaza de Bolívar y se ubican frente a la puerta del Palacio de Justicia. El ejército entendió que estábamos suficientemente armados como para resistirlos si su operación fuese simplemente infantería. Durante días, semanas, incluso meses. Entonces ellos hicieron otra lectura. El golpe hay que darlo con toda la contundencia, no con infanterías o como Fujimori hizo, con labores quirúrgicas de inteligencia que permitiesen la retoma del palacio sin cobrar vidas humanas. Y aquí viene el segundo problema militar. Los camiones entran a un sótano, la primera parte. Allí se bajan, allí comienza la toma. Pero las armas antitanques se quedan en el sótano. La gente sube a tomarse los pisos superiores. Cuando va a controlar de nuevo las armas antitanques, ya hay un fuego que entra por la puerta e impide que cualquier militante del M-19 pueda recuperar el armamento antitanques. Se queda mirando ese cuadro el presidente Gustavo Petro, presidente de la República, con el presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la República le dice: una genialidad del M-19. Y no invitaron al señor presidente Gustavo Petro. ¿Qué quiere decir? Esto, me parece muy bien. Esto quiere, Felipe, esto por supuesto quiere decir algo. Le voy a contar por qué la molestia, especialmente en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron las principales víctimas de la toma de 1985 del M-19. Pregunto en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no está invitado el presidente Gustavo Petro? Y me cuentan, Felipe, el siguiente cuento. El presidente fue a hablar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hace unos meses, cuando el magistrado Chaverra, ¿se acuerda del magistrado? Sí, me acuerdo de esa reunión. Cuando le dijo que no era coherente que hubiera un negro conservador. No quiero ponerlo en esos términos porque al magistrado Chaverra este término le molesta, pero ilustra perfectamente quién es el magistrado Chaverra, porque el presidente le dijo que era inexplicable que hubiera un negro conservador. ¿Se acuerda del magistrado Chaverra? Me acuerdo perfecto, sí. Cuando el magistrado Chaverra era presidente de la Corte Suprema, el presidente fue a hacerle una visita. Y hay en la presidencia del magistrado Chaverra, en la oficina del magistrado Chaverra, un cuadro alusivo a la toma del Palacio de Justicia. Claro. Que ese claro, cuadro, en la presidencia de la Corte No, claro, Suprema. que ese cuadro seguramente lo han visto quienes han tenido la oportunidad de ir a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Se queda mirando ese cuadro el presidente Gustavo Petro,
presidente de la República con el presidente de la Corte Suprema. Y el presidente de la República le dice, una genialidad del M-19. No puede ser. Esa frase. No puede ser, Néstor. Pero refleja lo que el presidente piensa, yo creo. ¿Cómo que no puede ser? ¿Acaso usted ha oído al presidente hablar algo sensato? Pero siga, Néstor. No puedo ser como una manera de decirlo, no porque entiendo, creyendo que no lo haya dicho. Entiendo que la frase lo que refleja es su asombro. Sí. Y tiene toda la razón en sentirse asombrado. Y tan grande fue el asombro del magistrado Chaverra. El magistrado Chaverra le dice al presidente, no fue una genialidad del M-19, fue una toma terrorista del Palacio de Justicia, de una institución en Colombia, toma en la que murieron 100 y pico de personas. Claro, un hecho criminal, violatorio, además de todas las normas, incluso de las de la guerra, pues. Como el presidente Petro saca banderas del M-19 cada vez que puede, Felipe, y como el presidente Petro se ha dedicado a reivindicar lo que hizo el M-19, y como el presidente Petro efectivamente cree que el operativo militar terrorista del M-19, el 6 de noviembre de 1985, fue una genialidad de Otero y de Almarales y de Fulanito y de todos los que participaron, y Alfonso Yaqui y todos estos, ellos decidieron que no pueden invitar al presidente Petro para la conmemoración de un acto que ellos en la Corte Suprema de Justicia consideran que es un acto terrorista del cual ellos fueron las víctimas. Y no quieren volver eso, que haya un homenaje, respecto del cual los miembros del M-19 encabezados por el presidente Petro jamás han querido arrepentirse y pedir perdón. Pues bueno, si tiene esa expresión que usted está contando, Néstor, pues expresa el sentimiento que tiene el presidente Petro en relación con ese hecho del cual siempre ha querido además zafarse diciendo que él estaba preso y que entonces él no sabía, etcétera. Pero la verdad es que a él le parece un hecho que está lleno de justificación,